Antes que nada, pues vamos a tratar de llevar el tiempo, ¿verdad? Que no nos sobrepasemos, no andemos cargados de tiempo y tengamos que quitarle tiempo a los que van páginas. Entonces, trataremos de que sea 15 minutos, ¿verdad? Así nos podría dar tiempo, inclusive quizás de una ronda de preguntas y respuestas. Muy bien, pues entonces regresando, vamos a tener la participación de Guadalupe Pioquinto García con su tema Organización, Participación e Incidencia Política para el Desarrollo Regional Sostenible, experiencia del Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero, AC, en la conservación de maíces criollos en localidades rurales de Tlaxcala. ¿Verdad? Nos vamos a poner atención. Adelante. Buenos días, muchas gracias, doctor Marco. Bueno, como ya lo mencionó el doctor, mi título de la investigación, vamos a dar continuación a la presentación. El orden de presentación será la siguiente. Voy a presentar en un primer momento los antecedentes, seguido del fenómeno de estudio, después la región de estudio, la metodología, los resultados y por último las conclusiones. A ver, las 5. Que copiamos. A ver, yo creo que. Eso. Ok. No, la medio, ya que veo tú su presentación. Eso. Eso. En la diapositiva 3, por favor. Bueno, como parte de los antecedentes, debemos de comprender que en este mundo globalizado en el que nos encontramos, la agricultura también tuvo un proceso de modernización. Entonces sabemos que fue en los años 40, 50, que se consolidó hasta los años 60 en adelante. Bueno, ¿y qué incluyó esta modernización de la agricultura? Pues fue con la influencia de la filosofía de la Revolución Verde, que como conocemos, pues tuvo como fin obtener el máximo rendimiento en los cultivos de los granos y alimentos a nivel mundial, con el uso de fertilizantes sintéticos y la promoción de paquetes tecnológicos universales. Si bien esto tuvo sus ventajas, como ya vimos el rendimiento de cultivos, pero también hubo desventajas, y entre ellas pues está la contaminación de los recursos naturales que conocemos como son suelo, agua y aire, también la desigualdad en la parte social y económica, la dependencia a programas públicos, y con esto pues también la introducción de semillas mejoradas, que con el tiempo esto se vio reflejado en una pérdida de nuestra biodiversidad en la agricultura. Bueno, y además de todo esto, pues la reciente pandemia por coronavirus evidenció una vulnerabilidad de este sistema alimentario mundial que coloca la agricultura en la convergencia tecnológica. ¿Y por qué? Hay investigaciones que han demostrado que la pandemia vino a reflejar la incapacidad de este sistema para abastecer el mercado, además de la falta de productos para abastecer el mercado interno. Y esto por la situación que vivimos en pandemia. Y aquí se dio realce a lo que es la producción local. Es por esto que organismos internacionales, continuamos, organismos internacionales pues han promovido el rescate y la conservación de una agricultura familiar. ¿Y por qué es importante este tipo de agricultura familiar? En primera, porque es el uso de mano de obra familiar que destina la producción para el autoconsumo y los excedentes pues para la comercialización local. También son agricultores indígenas y campesinos de pequeña y mediana extensión, y que a su vez pues promocionan lo que es la producción de temporal y el policultivo, es decir, pues la siembra de varios cultivos, y con esto fortalecen lo que es la biodiversidad en la agricultura. Es por esto que el fenómeno de estudio, siguiente por favor, eh, eh, tuvo lugar en la organización social de base comunitaria en cuanto a su importancia en años recientes para salvaguardar y conservar esas semillas nativas y el legado cultural que representan, cuyas acciones pueden construir una base importante en la agricultura sustentable y la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas y campesinos en México. Es por esto que el objetivo de esta investigación consistió en analizar el alcance de una organización social llamada Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero, mejor conocido como Grupo Vicente Guerrero, en el estado de Tlaxcala, para el desarrollo regional sustentable. Siguiente, por favor.
Bueno, la metodología es de tipo explicativo y correlacional, una metodología mixta, donde se utilizaron técnicas de investigación y procesamiento de información tanto cuantitativas como cualitativas en dos localidades de dos municipios en el estado de Tlaxcala, específicamente en el municipio de Españita, con la localidad de Vicente Guerrero, y en el municipio de Ixtenco, en la localidad de San Juan Ixtenco. Siguiente, por favor. Bueno, el trabajo de campo incluyó, como ya lo dijimos, estas técnicas, tanto cualitativas como cualitativas, en una serie de actividades que desarrolló la organización en estas comunidades con las familias participantes. También se realizaron entrevistas a informantes clave para conocer las estrategias en cuanto a la participación, la organización y la incidencia política que esta organización ha tenido. Siguiente, por favor. Como parte de los resultados, partimos de que esta organización ha promovido por más de 40 años una agricultura agroecológica y que lo han integrado en 8 componentes, como así lo llaman ellos. Está abonos naturales, asociación y rotación de cultivos, conservación de agua y suelo, manejo y control natural de insectos, semillas nativas y sus variedades criollas, la captación y aprovechamiento de agua, la biodiversidad y diversificación de traspatio. ¿Y cómo han hecho esta transmisión de saberes y conocimientos? Lo han hecho con el apoyo de una metodología educativa que conocen como metodología de campesino a campesino. Esta metodología, a voz de los entrevistados, les ha permitido transferir el conocimiento de manera horizontal, sin jerarquías, romper con el esquema vertical de la enseñanza, lo que facilita que sea entendible para todas las partes y se genere una confianza entre los grupos de trabajo en las comunidades. Siguiente, por favor. Bueno, una vez que se ha intercambiado esta información, saberes y conocimientos, ya la familia como tal o los participantes tienen incidencia en la organización. ¿Y cómo puede ser? Pues dentro de las actividades que organiza el Grupo Vicente Guerrero, como son sus ferias del maíz, sus grupos de trabajo en comunidad, encuentros también que hacen entre campesinos, participantes, formación de promotores. ¿Y quiénes participan? Aquí es importante destacar que se halló que los integrantes del núcleo familiar que involucran tanto padres de familia, hijos, abuelos, incluso los nietos tienen participación, ¿no? Entonces aquí se habla de que en esta organización hay una participación de la familia nuclear. ¿Y en qué espacios comparten estos saberes y conocimientos? Pues aquí podemos ver que están las ferias del maíz, que la organización ha venido organizando desde 1996, en las parcelas, en el hogar, los cursos y talleres en comunidades y encuentros que han hecho a nivel nacional, incluso internacional, han compartido esto. Entonces podemos ver que son diversos los espacios y también con qué personas han compartido esto. Pues aquí podemos ver en la tabla, tanto los porcentajes que respondieron han sido con estudiantes, investigadores, visitantes o turistas que llegan a lo que son las ferias o incluso a sus comunidades, otros campesinos, servidores públicos, empresarios y otras familias o amigos que no son campesinos. Entonces podemos ver que tanto los espacios como los actores que han compartido son diversos. Siguiente, por favor. Estos hallazgos nos llevan a que se ha consolidado una vinculación social, como ya pudimos ver, con distintos actores, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Y esto ha permitido que se compartan los problemas en común, que tienen como base social el trabajo colaborativo. Y si esto lo aunamos a que hay una trayectoria de más de 40 años y por lo tanto hay un liderazgo, pues esto ha permitido su integración de la organización a redes sociales y de trabajo colaborativo, y ha sido el parteaguas de la nueva identidad de la organización, que implica ir más allá de los trabajos de agroecología, sí, y pasa a formar parte de incidir de manera política en la formulación de políticas y programas de agricultura y desarrollo rural en los órdenes de gobierno. Siguiente, ya como final, pues podemos concluir que este proyecto de desarrollo rural, mejor conocido como Grupo Vicente Guerrero, pues se ha consolidado como una importante referencia en el marco de la agroecología y de la soberanía alimentaria en el país.
como ya lo dijimos, con una trayectoria de más de 40 años en el estado de Tlaxcala y que ha impactado también a nivel nacional, con la participación activa de todos sus integrantes que permite la circulación de saberes y conocimientos fundamentada en la metodología campesino a campesino, y esto a su vez ha consolidado relaciones sociales dentro y fuera de la organización, las primeras que han sido encaminadas a la cohesión social y la segunda a una vinculación social que permite desarrollar capacidades productivas, económicas, sociales y políticas. Y por último, pues estas relaciones sociales horizontales, como lo vimos, y su integración a redes sociales de incidencia política, pues para la defensa de los maíces nativos y del legado cultural que estos representan, así como el liderazgo social de la organización y equitativo, representa una experiencia de la organización social resiliente, encaminada a la soberanía alimentaria y al desarrollo sostenible en el medio rural. Y por último, unas fotografías de lo que fue el trabajo de campo, con la organización y las familias que participaron en ella. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos a la maestra Guadalupe Pioquinto García por su presentación, ¿verdad? De esta problemática del maíz, que está siendo muy bien atendida en esta nueva administración, inclusive con algunos cambios, ¿verdad? Que, bueno, tienen que ver con la legislación para que ya nuestro maíz sea, pues, nuestro, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces continuando con el programa. Vamos a darle voz a Primo Sánchez Morales, a Ana Karen Reyes Reyes y a Martina Blanca Bautista con el tema Investigación, Acción Participativa y Gestión Social para la defensa de la germoplasma nativo del maíz en Tlaxcala, México. Seguimos con el tema del maíz en Tlaxcala. Muy bien, sí. ¿Y esta proyección? ¿Listo? ¿Ya tiene la proyección? Sí. Sí. Así es, ahí. Perfecto. Bueno, primero que nada agradecerles por el espacio para poder compartirles una experiencia que estamos realizando como parte de la investigación acción participativa entre diferentes actores. Somos un pequeño grupo, un colectivo de alrededor de 8 integrantes, de los cuales estamos gente de ONGs como Shilo, que es una ONG de la Ciudad de México, el Proyecto de Desarrollo Rural, Grupo Vicente Guerrero, precisamente el que acaba de mencionar Lupita, al cual yo pertenecí varios años, es la Alianza Agricultural, y en mi caso soy colaborador del Instituto de Ciencias del Centro de Agroecología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La siguiente, de favor. Ese es el contenido que voy a compartir. La siguiente. Y bueno, a manera de introducción, yo quiero iniciar comentando que cuando se firma el Tratado de Libre Comercio entre México y América del Norte, Canadá, Estados Unidos en el 92 y que entra en vigor en el 94, las organizaciones sociales y civiles del estado de Tlaxcala se vislumbraban varias situaciones adversas a la conservación de maíces nativos o criollos. Una de ellas era la posible entrada de los organismos genéticamente modificados, que implicaba riesgos para la agrobiodiversidad e incluso posiblemente para la salud humana, porque para entonces había muy pocos estudios al respecto. Y en cuanto a la agrobiodiversidad, muy importante tema, porque México y Tlaxcala y toda la zona mesoamericana somos zona de origen y diversificación del maíz. Por lo tanto, todo el maíz que se ha diversificado, las 64 razas que tenemos en México, de las cuales 59 son nativas, en Tlaxcala tenemos entre 12 y 16 razas. Entonces, en un espacio de 4,000 kilómetros cuadrados tenemos entre el 20 y el 25% de las razas que existen en todo el país. Y por esa razón se veía una situación preocupante. Como antecedentes mencionar que en 2002 se inició una serie de gestiones ante el Congreso Local del Estado de Tlaxcala, con un diputado que, por cierto, coincidentemente lleva un nombre parecido al mío. Sin embargo, no hubo eco, no tuvo interés para que se promulgara. Aparentemente sí tenía interés, pero nunca le dio seguimiento. Por parte de las organizaciones, la presión no fue suficiente y ahí se quedó como una intención. Para el 2008 se cuenta con la apertura de la que entonces era diputada local, la licenciada Ana Lilia Rivera Rivera, y de ahí se inician diferentes actividades, ¿no? Foros, reuniones con comunidades, con ejidos, etcétera.
Y con eso se llega a esta declaración, se pasa la siguiente. Ajá, ahí es donde mencionamos la situación de los antecedentes. Y pasamos a la siguiente, en la que se menciona la declaración Tlaxcayán, en la que prácticamente es derivada, este es el resultado de todo lo que las organizaciones sociales y civiles y las comunidades y ejidos consideraron como una declaración que fue, digamos, parte de lo que implicaba la ley de protección de maíces nativos. La siguiente, por favor. Para para enero del 2011 se aprueba esta ley, la primera ley en su tipo a nivel nacional y a nivel mundial, que defiende las semillas nativas y que de alguna manera pues da el precedente para que muchos otros estados hicieran o tuvieran iniciativas similares. La ley se llama Ley de Fomento y Protección al Maíz Nativo como Patrimonio Originario, Diversificación Constante y Alimentario para el Estado de Tlaxcala. Sin embargo, desde esa fecha hasta la actualidad, solamente se ha reglamentado de esta ley la parte de salud. Y la pregunta ahí central, y la esencia que implica el estímulo a la productividad, preservación y comercialización justa de maíces, ¿dónde quedó? Esa es una pregunta muy importante para nosotros. Pasamos a la siguiente. Como marco teórico, comentarles que este trabajo es un trabajo que estamos haciendo ya recientemente, apenas a inicios de este año. Lo estamos haciendo desde una perspectiva agroecológica, considerando que la agroecología es ciencia, es práctica y es movimiento social. Desde la parte científica, es una ciencia que se caracteriza por ser holística, por ser interdisciplinar, por ser sistémica, que tiene prácticas técnico-productivas, pero también desde la parte del movimiento social que implica organización, participación, autogestión, entre otros factores. La siguiente, por favor. Y bueno, en el sentido de lo que se ha venido realizando, se pretende tener una actividad importante sobre incidencias políticas públicas. ¿Y para qué se incide? Bueno, básicamente para que se implemente la ley de fomento y protección al maíz nativo como patrimonio originario de diversificación constante, que ya lo había mencionado, y sus reglamentos, así como presupuestos que la acompañan. También para que se protejan las 12 o 16 razas, todavía no se tiene un estudio muy profundo, pero más o menos el margen es por ahí de las razas que tenemos en Tlaxcala. Mencionaba de las 64 que hay a nivel nacional, tenemos entre 12 y 16. Y esto se busca también crear una base social para el Consejo Estatal del Maíz, que es una figura que mandata esa ley. Que implica la integración de diferentes actores, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, y por supuesto que se rescaten los sistemas ancestrales de producción. La siguiente, por favor. Ese es el objetivo, lo voy a leer textualmente, que las políticas públicas en Tlaxcala, con énfasis en la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo, se fortalecen mediante un proceso de investigación y acción participativa para la preservación y promoción del maíz nativo tlaxcalteca, asegurando su diversidad genética, sostenibilidad y relevancia biocultural. La siguiente. Para esta actividad que les mencionaba, empezamos a inicio de este año. Básicamente tenemos una metodología mixta con algunas técnicas cualitativas, algunas cuantitativas. Entre las cuantitativas de encuesta, por ejemplo, entre las cualitativas estamos trabajando con entrevistas semiestructuradas, con trabajos en grupos, a través de preguntas generadoras, etc. El estado lo dividimos en 4 regiones, de las cuales pretendemos trabajar con 44 ejidos y comunidades de los 244 que existen en el estado. Y uno de los criterios para elegir esos espacios es que haya mujeres como autoridades en algunos de los ejidos para integrarlas, ¿no? Porque generalmente las autoridades han sido varones. Afortunadamente en la actualidad ya está ganando espacios en ese sentido. Y bueno, entre otros aspectos también que estén vigentes en el cargo. La siguiente, por favor. Ahí nada más muy brevemente, esa es la regionalización que hicimos. Tratamos de equilibrar más o menos la cantidad de productores por cada región. De los aproximadamente 25,000 productores que tenemos en el estado de Tlaxcala, en esta regionalización que pueden ver ahí,
buscamos que fueran más o menos equitativas, dividir esa cantidad entre 4 y así quedó la división territorial. La siguiente, por favor. A través de la investigación acción participativa, ya les mencionaba, generalmente contactamos a los ejidos, a los comisariados ejidales, que son las autoridades, y una vez que concertamos reuniones para trabajar con ellos, organizamos talleres de investigación acción participativa con la temática de los maíces nativos y de la ley de protección de los mismos en el estado. Obviamente hacemos registros de la gente que participa, aplicamos cuestionarios, etcétera, y pueden ver ahí algunas de las infografías que utilizamos para dejárselas a las personas de las comunidades. Y finalmente organizamos grupos que ellos proponen, ¿no? Es decir, comités, y esos comités los integramos en grupos de WhatsApp para tener comunicación directa con todos ellos. La siguiente, por favor. Los resultados preliminares hasta el momento, entre otros, hemos visto que, bueno, hay una participación regular, no es muy buena, pero tampoco es pésima. Hemos tenido hasta el momento en 2 regiones 258 participantes, de los cuales 2/3 son hombres y 1/3 son mujeres. Les decía, eso implica que ya están posicionándose las mujeres y eso es bastante bueno. La siguiente, por favor. Ahora, estamos verificando el estado actual de los agroecosistemas, en este caso del agroecosistema maíz, y vemos que prácticamente con quienes estamos trabajando son minifundistas, son gente que tiene entre media hectárea y 10 hectáreas cuando más, aunque también los hay algunos productores muy pocos que llegan a tener hasta 100. El 60.5% tienen de 1 a 5 hectáreas, como podemos ver en el gráfico. Y el área sembrada de maíz nativo es mucho menor. Casi la mitad de las personas con las que estamos trabajando tienen apenas de 0.1 a 2 hectáreas sembradas con maíz nativo, y eso es un poco delicado porque cada vez está siendo suplido por el maíz híbrido. La siguiente, por favor. Un poquito de los datos de percepción de la gente. Antes de eso, comentarles, la mayoría de productores ya son personas mayores, y eso no es solamente en Tlaxcala, a nivel nacional tenemos aproximadamente un promedio de edad de 65 años. En Tlaxcala hemos encontrado un promedio de 60, pero es casi la misma dinámica nacional, que es muy preocupante porque nuestros productores están yendo, y cuando estas generaciones pasen, creo que vamos a vivir una situación de seguridad, sobre todo de soberanía alimentaria, muy difícil. El 35% de los participantes conocían algún aspecto mínimo de la ley cuando les preguntamos, y apenas el 8% conocen algo respecto a las leyes más recientes, sobre todo las federales que se han venido mencionando. En la pregunta expresa, ¿qué se necesita para proteger los maíces nativos? Pues la mayoría coinciden que debe haber más apoyos, ¿no? Y no solamente apoyos directos, sino apoyos en la comercialización para que no haya intermediarios, apoyos en estímulos a la producción, etcétera. La siguiente, por favor. Una pregunta que les hicimos también, ¿las leyes ayudan? La mayoría dice que sí, un poco, aunque en realidad no tienen mucha confianza que las leyes sean como lo que pudiera resolver el problema de varias cuestiones, ¿no? Entre ellas la biopiratería, la bioprospección, etcétera. ¿Quién de proteger los maíces nativos? De acuerdo al gráfico que pueden ver ahí, pues es muy acertada la respuesta, todos juntos. Universidades, gobierno, comunidades, etcétera, ¿no? Ahí podemos ver un esquema de la investigación acción participativa que nos lleva a la siguiente, por favor, a diferentes objetivos específicos, como la revitalización de la ley de protección de maíces nativos, la sensibilización campesina, la ampliación de la base social y la preservación y conservación sustentable del agroecosistema maíz. La siguiente, por favor. Y en esta podemos ver algunos hallazgos. Algunos de los que nos han llamado la atención es de que, bueno, las personas de las comunidades con quienes trabajamos buscan que se incremente el precio de los maíces nativos, como está sucediendo en otros lugares, argumentando varias cuestiones que tienen, digamos, ya muy claras. Por ejemplo, de que los maíces de color tienen varios de ellos, o la mayoría, la gran mayoría, tienen antioxidantes y son también
tienen elementos que ayudan a bajar la glucosa, ¿no? Entonces, estas propiedades nutracéuticas son importantes, que muy poca gente lo sabe, pero que contienen los maíces nativos, y sobre todo los de color, entre otras diferentes cuestiones. Pasamos a la siguiente, por favor, y vamos cerrando. Estamos formando comités, les mencionaba, de los cuales igual en esos comités, uno, o más bien dos de cada tres personas son hombres y una de cada tres personas son mujeres que conforman esos comités. Les decía, estamos formando grupos de WhatsApp donde les mandamos información que a veces no les llega y que a veces desde la academia tenemos así muy digerida, se las vamos enviando para que estos comités a la vez la bajen a los ejidatarios. Ya ahora con la cuestión de los celulares es una herramienta muy factible para evitar estarlos llevando a reuniones, para estarlos pidiendo que den de su tiempo para las diferentes actividades. La siguiente, por favor. El papel de las mujeres es muy importante y de las mujeres campesinas e indígenas, por supuesto que también lo es. En este caso, en la producción hemos observado que básicamente hay 4 razones muy importantes. La primera que tiene que ver con la dinámica de las labores en el cultivo de la milpa. La segunda, en la participación de rituales, rescatando y manteniendo viva la cosmovisión prehispánica que nos han heredado nuestros ancestros. La tercera, el rol de la organización familiar. Las mujeres prácticamente son quienes organizan la familia y además son las que toman la decisión de qué variedades debe de sembrar el esposo, porque le dicen, necesito azul para el pinole, necesito maíz azul para los atoles, necesito maíz blanco para las tortillas, etcétera. Y la cuarta, por ser depositarias y salvaguardar el patrimonio cultural y gastronómico, ¿no? En este caso, que es algo muy importante. La siguiente, por favor. Y bueno, como conclusiones, aquí comparto 4 conclusiones también preliminares, porque el trabajo todavía no termina, vamos ni a la mitad. Consideramos que no ha fluido la información sobre esta ley hacia los beneficiarios, que son los productores campesinos e indígenas. La segunda es que existe mucho interés, es lo que hemos notado, sí existe interés para que se busquen mecanismos para la reglamentación, porque ese es el punto de esta ley, no se ha reglamentado en la parte agropecuaria, solamente les decía en la parte de salud. La tercera es que es muy importante la incidencia en políticas públicas derivada de la investigación y acción participativa para incentivar, en este caso, la agroecología y la soberanía alimentaria en Tlaxcala, a través de la Ley de Protección y Fomento de Maíces Nativos. Y la cuarta, que consideramos también medular, los estímulos a la productividad y comercio justo para productoras y productores de maíz nativo en Tlaxcala debe ser por ley, no debe ser por buenas intenciones de los gobiernos en turnos, que a veces pasa. A veces hay gobiernos que tienen buenas intenciones y llevan a cabo programas a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, en Tlaxcala le llaman ridículamente CIA, como haciendo alusión a la CIA gringa, pero bueno, el punto es que la Secretaría de Impulso Agropecuario a veces tienen buenas intenciones, pero que esto no debe ser solamente por buenas intenciones, sino que consideramos que debe de quedar plasmado en esta ley, en la reglamentación, y cualquier gobierno, sea del color que sea, que tenga la obligación de ejercerlo. La siguiente. Bueno, este es un vitral que está en el Congreso Local de Tlaxcala, y Tlaxcala viene del nombre Tlaxcayán, que significa lugar de tortilla de maíz. La siguiente. Y bueno, con eso, la siguiente, con eso agradecería su atención. Señor Primo Sánchez Morales y a sus acompañantes que no estuvieron ahora, pero son Ana Karen Reyes Reyes y Martina Blanca Bautista, ¿verdad? Sí, no cabe duda que el trabajo que se está haciendo para el maíz es una importancia. Y, por ejemplo, ahora mismo en Sonora se está llevando a cabo estudios también sobre el maíz, si bien no sobre esta situación, ¿verdad? De cómo es que se está llevando en el campo, sí, está buscándose ver la parte de la económica, pues, en cómo es que la venta, pues, del maíz propiamente, cómo en el transcurso entre que el gobierno compra maíz y se vende en ese tiempo, se pierde mucho maíz porque carecemos de silos suficientes. Entonces, están haciendo estudios por ahí muy interesantes para ver cuáles serían los mecanismos que permitirían que esto no siguiera sucediendo. ¿Verdad? Bueno, entonces, muy bien por esta participación también.
Continuaríamos ahora con el doctor Edmundo Perroni Rocha, que no lo veo, Voy a buscar. ¿ok? Bueno, si quieren, entonces, no tiene inconveniente en que empecemos con usted. Ok, muy bien, entonces vamos a seguir entonces con la doctora Judith Catalina Vicente Rodríguez y su tema gobernanza digital, gobierno abierto y el impacto de las tecnologías en... Bien. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Agradeciendo al presidente del instituto, al doctor o maestro Javier, que fue mi maestro en la licenciatura, al maestro Perroni, que también fue mi maestro en la licenciatura, y por incentivar en estos congresos que son tan importantes, ¿no? Eh, eh, yo me sumo a la profesionalización de los servidores públicos y ojalá en el siguiente congreso mis compañeros servidores públicos estén acá, sobre todo en temas tan importantes que acabamos de escuchar de el maíz, la Secretaría de Desarrollo Rural. Estoy segura que estaría muy interesada en escuchar las ponencias anteriores. Pues le doy entrada a la mía, muchas gracias. El tema es el futuro nos alcanzó. Este es mi tema de gobernanza digital. Yo soy administradora pública de raíz y he visto el tema de la gobernanza y me ha tocado ver desde servidora pública, desde la Contraloría, la participación ciudadana. Si gustas la siguiente, pues vemos un creciente acelerado tecnológico que ha colocado al Estado frente a procesos irreversibles de la transformación digital, interrumpiendo la administración pública como una locomotora imparable, redefiniendo la relación entre el Estado y el ciudadano, ¿no? Esto es bien importante para mí porque en este siglo XXI, hoy quien no tiene un dispositivo móvil, pues no hay una forma de interacción y nosotros como servidores públicos debiéramos estarnos capacitando en temas de cómo interactuar ahora con este nuevo siglo y con las tecnologías emergentes, ¿no? Llamando las tecnologías emergentes que no tan solo es la IA, ¿no? Está el blockchain, está la biotecnología, como bien dicen, y está la IA, ¿no? Ahorita voy a entrar en materia, pero sí les quisiera compartir que efectivamente la IA, como bien decía el maestro hace un momento en la conferencia magistral, que la IA no está para sustituir al humano, más bien debería de servir como inspiración, así lo entendí, ¿no? Y así lo veo yo, ¿no? Yo fui en algún momento de la vida pública, servidor público, y me costó mucho profesionalizar a mis compañeros que tal vez no tenían el perfil. Y ahora que conozco de la IA y de las tecnologías emergentes, más bien las tecnologías emergentes, y una parte es la IA, serviría mucho para optimizar el trabajo hacia adentro y hacia afuera del aparato burocrático, ¿no? Hacia adentro, ¿por qué? Porque, bueno, en el caso concreto que yo les vengo a platicar es la Contraloría Municipal, a donde para hacer una observación, lamentablemente yo batallaba mucho con mis compañeros servidores públicos por la realización de observaciones, entonces era un ir y venir hasta de 4 semanas, ¿no? Ahora que estoy inmersa en los temas de tecnologías emergentes, veo que hubiera mi camino recorrido en 2 días una observación, ¿no? De un informe que no les quiero contar, eran 20 observaciones, y ya se imaginarán, todo un año haciendo mi informe de auditoría para las dependencias y entidades. Y eso aunado al poco personal que a veces existen en las instituciones, las tecnologías emergentes debieran de ser pues un parteaguas, ¿no? Para la administración pública y tomarlo en cuenta. Bueno, pues, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que hay un choque de culturas, ¿no? Antes teníamos un tema analógico y ahora tenemos todo un tema digital. En el tema analógico, bueno, pues teníamos una administración pública formal, de jerarquías, ya saben, de la discrecionalidad. Antes, como hoy en día que tenemos las tecnologías, tenemos pues más transparencia, la lealtad hacia las instituciones, la afiliación y el top-down, que es de la alta dirección de arriba hacia abajo, ¿no? El uso de recursos que también eran analógicos y eran confidenciales, ¿no? Ahora en este choque de culturas tenemos el tema digital. ¿Qué vemos en el tema digital? Pues la informalidad, por ejemplo, el tema colaborativo, que hoy la sociedad está aún más colaborativa
en los asuntos públicos, ¿no? Inspira, como les decía yo, las tecnologías emergentes inspiran el empoderamiento del ciudadano, ¿no? Ahora tenemos el empoderamiento del ciudadano y tenemos una transparencia colectiva. Pero esto les quiero decir que también es un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque como es incluyente, también es excluyente. En el tema incluyente, ¿por qué? Porque, bueno, pues nos hace más participativos a todos en colaborar con el Estado. Pero, ¿qué pasa con las personas que no entran en la brecha digital, ¿no? Que no tienen un teléfono, ¿no? Que no son adiestrados para poderlos utilizar y sacarles el mayor provecho, ¿no? Ahí también el Estado tendría que estar preocupado para ver qué cosa estamos haciendo en el Estado. Y para mí, tema de gobernanza digital, yo lo pongo a la mesa como un concepto nuevo, ¿no? En el estado del arte, efectivamente se está manejando desde hace una década el tema de la gobernanza digital. Sin embargo, a partir del COVID, que como bien decían mis compañeros, una de ellas bien decía, cambió y vino a transformar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque antes era inaudito una conferencia virtual, por ejemplo, ¿no? O una relación, ahorita, por ejemplo, mismo, yo veía que se firmaba el convenio y si lo hubieran querido, hubieran conectado a los directivos de España y hacerlo majestuoso e interactuar de manera en tiempo real, ¿no? Eso es lo que nos hizo el COVID. O el día a día, yo no sé ustedes qué ven, y me da mucho gusto, por ejemplo, yo voy a la lavandería y veo a la señora que escasamente tiene la primaria y ya toca una computadora, manda el reporte por internet y yo digo, eso es gobernanza digital, ¿no? No tan solo lo que hace el Estado, sino también el ciudadano de cómo comunicarse, ¿no? Entonces tenemos la gobernanza que está definida, yo estudié 8 autores que están en el compendio, que, bueno, el estado del arte es padrísimo, estudiarlo, investigarlo, la metodología, ¿no? Que en eso estoy. Sin embargo, yo me voy más a la praxis, ¿no? El día a día, ¿qué hacemos los funcionarios públicos? ¿Qué hacen las instituciones, la academia? Esta institución tan bondadosa que para mí es una de las instituciones que ha marcado mi vida profesional para profesionalizarme, ¿no? Bueno, la transformación de digital, ya les decía que la nueva relación del Estado y la ciudadanía, que la burocracia debe de ser más colaborativa, ya no puede ser unilateral, que nada más llegaba el ciudadano, lo atendía y vámonos, ¿no? Hoy en día yo creo que también los servidores públicos tienen que estar interactuando con esto, ¿no? La que sigue, bueno, antes de esa, recordarles que la gobernanza ya avanzaron mucho con el tema también de gobierno abierto, con el tema de los portales, ¿no? Que aún todavía tenemos una gran brecha que hacer los gobiernos en cuanto a sus portales digitales para tener acceso a los ciudadanos, porque no cualquier ciudadano pues le es tan viable, porque si no tiene las condiciones este portal de ser amigable, pues no tiene un lenguaje ciudadano, ¿no? O, por ejemplo, que estos también fuesen fuentes para la participación ciudadana, por ejemplo, para hacer presupuestos colaborativos, ¿no? Que en algunos de los casos que he estudiado, que no es en mi tema ahorita, pero se los platico, en el caso de Guatemala había un presidente municipal que utilizaba muy bien sus redes antes de COVID, ¿no? Porque este fue un estudio que hice en mi tema de maestría. El señor se comunicaba con su municipio a través de eso y hacía un verdadero ejercicio de colaboración y de presupuesto participativo. Les decía que tenía tanto y qué opinaban ellos para que, bueno, pues se hiciera un desdoble del recurso que se le había entregado. Bueno, ese es un caso de éxito en Guatemala que no lo tenemos tan lejos, ¿no? La que sigue, gracias. Bueno, los principios fundamentales que debe de tener la gobernanza digital, que es la rendición de cuentas, que bueno, pues ahora estudié la maestría en auditoría gubernamental y sin duda creo que el tema de la rendición de cuentas para mejorar la eficiencia gubernamental es un pilar importante, aunado a la participación ciudadana y a la colaboración interinstitucional.
el ejemplo que les decía, bueno, los presupuestos participativos, pero hay muchos más ejemplos, ¿no? O incidir en las políticas públicas, como ahora que platican del tema del maíz, inciden los ciudadanos en participar, ¿no? Y qué gusto me da que ya utilizan las tecnologías emergentes, ¿no? Como concepto, que ya les decía que no tan solo es la IA, ¿no? Son varios elementos. La que sigue, gracias, ¿no? ¿Qué tenemos, como nos dice Ham en su libro de Infocracia? La digitalización no siempre implica más democracia. Eso es importante también decir, porque las brechas digitales, lo que les decía, ¿no? Las brechas de conectividad también, ¿qué pasa de los municipios que no están conectados? Y bueno, pues los datos abiertos que les decía, ¿para qué les puede servir a los ciudadanos unos datos abiertos, no? Les puede servir tanto al sector gubernamental como al privado, como a un ciudadano. Imagínense un ciudadano capaz que quisiera poner una miscelánea en su municipio, pongamos un municipio grande como Puebla o un municipio pequeño como Tehuacán, preguntar cuántas misceláneas hay en mi municipio, ¿no? Pues que hay 80, está lleno de misceláneas, y ¿para qué pongo otra miscelánea, no? Y puede tomar él decisiones, pero también el gobierno para reglamentarlas o ver qué se está vendiendo en esa miscelánea. Pues estoy hablando de una miscelánea, a lo mejor podrían ser otras cosas que la data te los da para poderlos analizar. La que sí. La perspectiva en Latinoamérica y en México en concreto, pues son los desafíos regionales que tenemos, lo que les había mencionado, ¿no? La falta de infraestructura, pero sobre todo el talento digital. ¿Qué tenemos del talento digital, no? ¿Cómo? Ya me pasé. No, ay, gracias. ¿Qué tenemos del talento digital? Pues este tema de la profesionalización, afortunadamente, escuché que ya se está aperturando una maestría con el tema de las tecnologías emergentes, lo cual me da mucho gusto, ¿no? El riesgo de las desigualdades digitales y, bueno, pues ir trabajando en ello, ¿no? La que sigue. Teníamos ya y tenemos en México, como ustedes bien saben, y yo creo que también mis compañeros, el tema de un plan de e-gobierno, ¿no? Pero ahorita les voy a decir la diferencia de e-gobierno con gobernanza digital, porque luego lo solemos un poco confundir. La que sigue, gracias. Un ecosistema de datos compartidos puede materializarse en plataformas urbanas de movilidad. Un claro ejemplo que tenemos son las aplicaciones que hoy en día todos utilizamos, ¿no? Y todos alimentamos, ¿no? A donde nos va diciendo, acá hay una fotomulta, acá hay tráfico y demás. Se materializa así las tecnologías emergentes, ¿no? Antes, o sea, hace 10 años, o sea, no teníamos más que recordar nuestra ruta y bueno, pues ya hay un embotellamiento, ni más, pero ahora con la tecnología emergente y tu dispositivo móvil, no pasas por ahí, hay tráfico, ¿no? No se ayuda, ¿vale? Y eso es gobernanza digital, la que sigue, gracias. Ya les decía, las herramientas que tenemos como gobernanza digital son la IA, los chatbots y la automatización. Y la IA son todos estos temas de inteligencia artificial que todos los que tenemos hoy un teléfono, yo estoy estudiando este caso y me asombra. Yo hasta digo, esto ya es de diablos, ¿eh? Disculpen que hable yo así, pero la verdad es que ahora si mi teléfono está junto a su teléfono y si su teléfono es iPhone, coinciden. Agarra los datos y dice que yo ya estuve cerca de él, pero también el iPhone me va diciendo, y también los que son Android, a qué lugares he estado yo asistiendo, qué le pregunto, qué veo. Es más, la inteligencia artificial, cuando tú le dices a tu teléfono, mira, él ya está reaccionando, ya tiene programado que tú estás enseñando ese video y él también lo agarra, ¿no? Entonces, todo esto te sirve, y yo diría, todo esto ¿para qué nos sirve a nosotros como funcionarios públicos? Nos sirve para saber y entender los grandes datos hacia dónde está pensando el ciudadano, hacer políticas públicas colaborativas. Y a eso aunado que tenemos ciudadanos fragmentados, porque miren, si ustedes quisieran hacer una participación ciudadana, ¿cómo lo hacemos si todos estamos fragmentados? ¿Y por qué digo que estamos fragmentados? Porque todos estamos ocupados. Yo si quisiera ir a una manifestación, la verdad, irme
manifestarme con todos, pero no puedo, porque o voy al trabajo o voy a la manifestación, ¿no? Y todas estas actividades del día a día hacen que se fragmenten y no se participe, ¿no? Porque yo como funcionaria pública busco e incentivo siempre la participación ciudadana. ¿Qué pasa? Que vas a la comunidad, haces el comité y el comité siempre está ocupado. Y entonces qué bueno que ahora ya, a ver qué van a hablar, todos nos conectamos, ¿no? Eso es para lo que nos debería de servir la gobernanza digital. Pero tenemos los riesgos de inclusión y exclusión, ¿no? La que sigue. Entonces, ¿cuáles son las diferencias de e-gobierno y gobernanza digital? La de e-gobierno, pues entendámoslo como las plataformas y solamente la comunicación del gobierno hacia el ciudadano, ¿no? En el tema de la gobernanza digital hay una interacción entre el gobierno y el ciudadano, de comunicación, ¿no? Ya hay una comunicación entre los dos. Esa es la gran diferencia para que no nos podamos confundir. Y bueno, la gobernanza digital, ya habíamos hablado en el tema de el Big Data, la guía, los chatbots, ¿no? Y todas estas, en Argentina tenemos un caso de bien importante, como una Alexa, ellos tienen una Tina en Argentina, y Tina le contesta a los ciudadanos, oye Tina, y todos lo tienen, ¿eh? Oye Tina, ¿dónde puedo hacer este procedimiento? ¿Cuánto me tardo? Y Tina lo tiene porque están alimentando al algoritmo, ¿no? Entonces eso es importante, alimentar al algoritmo. Ojalá algún día lleguemos a tener alguna Tina en México, en Puebla, en el municipio, a donde nosotros alimentemos como funcionarios públicos y como hacedores del quehacer gubernamental, ir inspeccionando este tema, ¿no? Y hacer las consultas públicas, imagínense hacer una consulta pública ya de manera digital y optimizar los tiempos, y entonces ahora sí es una participación más activa, ¿no? No digo que no sea activa, sino más activa, ¿no? ¿Vale? La que sigue. Bueno, ¿cómo concibo de manera de conclusión y mi visión de la gobernanza digital? La concibo desde el gobierno digital. Ay, no sé por qué no se ve. A ver, ¿cómo la veo? Bueno, la suma del gobierno digital más la información. Ah, gracias. Que es el esquema que tengo, y si no, acá lo pongo. Ahí está. La concibo desde el gobierno digital con toda esta información, interactuando el gobierno con la sociedad, más la suma de la información, más la participación ciudadana, da el resultado de la gobernanza digital. Y más bien, acá en lugar de gobernanza digital serían las tecnologías emergentes, ¿no? Interactuando siempre en el ecosistema y en la percepción, los funcionarios públicos, los ecosistemas digitales y el contenido de la información, ¿no? Dando todo esto una suma del análisis de la data. Muchas gracias, esa es mi participación. Bueno, damos gracias a la doctora Judith Catalina Vicente Rodríguez por su participación también muy destacada, ¿verdad? Y pues tendríamos una ronda de preguntas y respuestas. Si alguien quisiera hacerle alguna pregunta a los participantes, porque desgraciadamente me informan que nuestro querido doctor Perroni no podrá participar el día de hoy, y nos quedaremos con las ganas, la verdad, de escucharlo. Pero bueno, otras actividades lo tienen entretenido. Entonces, pues pasemos entonces a la ronda de preguntas y respuestas. Si alguien tuviera alguna pregunta para nuestros ponentes, pues por favor se le hicieran llegar. Bueno, buenas tardes ya. Es una pregunta para la ponente Judith. Me gusta que hable del tema digital, porque yo como parte de la generación que técnicamente vio desarrollar todas estas herramientas digitales, la comunicación, y que en la actualidad hay generaciones que están haciendo con este concepto de la IA, con este concepto de las herramientas, los chatbots, y que en un futuro, yo como un futuro administrador público, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, siento que es importante recalcar el por qué podemos correr estos riesgos de que la digitalización no siempre implica más democracia. El hecho de que como nosotros como servidores públicos debemos de ser el incentivo a la ciudadanía para esa democratización. Así es. Fíjate, efectivamente tú eres la generación que ya naciste con la tecnología, ¿no? Nosotros todavía nos tocó ser un poco análogos,
¿Y qué reto tenemos como funcionarios públicos y tú como ahora estudiante? Es un muy buen trabajo de tesis que pudieras tú desarrollar. Sin embargo, yo te quiero decir que corremos dos riesgos, lo que decía yo, el tema de ser incluyentes y excluyentes, pero el tema de la gobernanza digital y la tecnologías emergentes debe servir para nosotros como funcionarios y a ustedes como alumnos de una fuente de inspiración de la mano con la ética y el civismo digital, ¿no? Y la normativa que debe de existir, que tenemos un vacío en México con respecto al marco normativo de la utilización de las tecnologías emergentes. Mira, te voy a dar un ejemplo que lo tengo bien estudiado, el caso de Mara. En el caso de Mara, en el tiempo del gobernador anterior, de dos sexenios anteriores, que no quiero decir el nombre, para no politizar el tema, fíjate que el caso de Mara se hizo un tema de acción pública. Fue la primera vez que en Puebla, como estado, surgió el colectivo de ¿Dónde está Mara? No sé si recuerden esta que se había subido a un Uber o una plataforma de estas, y todos buscaban. El tema se volvió viral, el tema empezó local y se subió internacional. ¿Qué pudo ayudar este tema como servidores públicos? Y ahora te contesto como estudiante, estudiar el tema, qué tan reglamentado estaban en ese momento las plataformas. A raíz de eso no había y había un vacío, quise reglamentar. Y entonces, ¿qué es el conjunto? La participación ciudadana, todo el colectivo, el Estado se hizo consciente de que ahí había un vacío y se hizo la normativa, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos hacer. Y bueno, pues lo que mencionaba se corría el riesgo, pero cada vez va a ser menos que la brecha digital va a ser excluyente, ¿no? Porque cada día más a partir del tema del COVID, bueno, pues nosotros incidimos en un teléfono Android o digo en cualquier teléfono celular que tiene ya conexión a Internet. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias. ¿Alguien más quisiera preguntarle algo a los ponentes? ¿Qué tan viable ve usted la implementación de las auditorías digitales en el sector gobierno? Porque, por ejemplo, el SAT ya las implementó, ahorita estamos sufriendo las consecuencias, pero dentro de las dependencias gubernamentales, que las implemente la Auditoría Superior. O sea, Es una muy buena pregunta y afortunadamente tengo la respuesta. Fíjate que a partir del COVID, efectivamente, solamente la Auditoría Federal ya hicieron las auditorías Colmena, que es un precedente. No traigo la gráfica ni la tengo acá para podértela mencionar, pero anteriormente la Auditoría Superior del Estado auditaba de 217 municipios, su impacto eran 15, 20, ¿no? A partir del COVID y de utilizar las tecnologías, ahora se hacen en gabinete. Se manda la información, se analizan, se reducen costos de los auditores, se analizan los estados financieros, se analiza toda la información y ya existen las auditorías, digamos, con tecnología, ¿no? Ya se tiene, pero solamente la tiene la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Ahora con el doctor David Colmenares, la verdad es que eso es lo que se hizo, ¿no? Ah, sí. Bueno, ¿alguien más? Bueno, pues si no hubiera más preguntas para nuestros ponentes, pues vamos a pasar a entregarles las constancias, ¿verdad? Muy buena presentación de estos trabajos. Entonces, me voy a permitir leer la primera constancia, lo que dice para no tener que repetirlo, ¿verdad? Aquí tenemos que la Academia Internacional de Ciencia Político-Administrativas y Estudios de Futuro, AC, y el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, AC, otorgan la presente constancia a Guadalupe Pío Quinto García por su destacada participación en calidad de ponente con el trabajo, organización, participación e incidencia política para el desarrollo regional sostenible, experiencia del proyecto de desarrollo rural integral Vicente Guerrero AC en la conservación
de maíces criollos en las localidades rurales de Tlaxcala, el cual se presentó en el 12º Congreso Internacional de Gobierno, Gestión y Profesionalización del Ámbito Local ante los grandes retos de nuestro tiempo, que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla hace los días 22 y 23 de octubre. Firman el doctor Roberto Moreno Espinosa y el maestro Francisco Javier Muñoz López. Entonces, me permito entregar. Ahora mismo le entregamos sus constancias, ¿verdad? Al doctor Primo Sánchez Morales, ¿verdad? También nos acá. Aquí tenemos la de Ana Karen Reyes Sí. y la de Martina Blanca Bautista, ¿verdad? Muy Sí, bien. claro. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en tan interesantes temas. Vamos a cerrar, no con la participación, ¿verdad? Con la, de la doctora Judith Catalina Vicente Rodríguez, Gracias. también con su- Gracias. Bueno, finalmente, tengo yo aquí el del doctor Eduardo Perroni Robles.